Ministerio escudriñando su palabra. Se hace este video a los 19 días del mes de enero del año 2019 según el calendario occidental, y que corresponden a los 13 días del mes de Shevat del año 5779 conforme al calendario del Estado de Israel. Nuevamente, amigos que nos ven y escuchan, nos encontramos para darles un nuevo tema y rogamos al Padre pues nos dé la sabiduría y entendimiento para transmitirle a ustedes la palabra del Altísimo. Antes de iniciar el tema del día de hoy, queremos aclararles que este video se hace en cumplimiento al ordenado por Abba Kadosh Ella Asher Eye en dedicar el Shabbat solo para él, para conocer su voluntad y hacerla respecto a lo que nos ordena el Altísimo en el cuarto mandamiento, que dice lo siguiente. Veamos el capítulo 20, versículo 8 del libro de la Torá llamado Éxodo, que en hebreo se llama Shemot y significa nombres. Dice versículo 8: recuerda el día de Shabbat para apartarlo para Eloah. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para tu Eloah. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Es por lo anterior, amigos, que todo hombre o mujer que se diga seguidor o seguidora de Rabí Yeshua de Nazaret y que en verdad ame al Padre Eterno, Ella Asher Eye, debe con todo su corazón, mente y alma guardar el Shabbat para conocer a fondo su voluntad y demás mandamientos, es decir, escuchar y leer su Torah de vida. Recordemos, amigos, que el Shabbat es una señal, es una marca o sello que tiene el pueblo que es apartado por y para el Eterno, y no el domingo. Todos los que nos digamos ser seguidores de Yeshua, que nos llamemos hijos del Altísimo y que queramos ser su pueblo, debemos estar marcados o señalados con el cumplimiento del Shabbat, es decir, obedecer en conocer y entender al Padre Altísimo los días sábado, o lo que es en hebreo Shabbat. Esa es la señal entre el pueblo del Altísimo y el Eterno. Veamos qué dice en Éxodo 31, 12 al 13. Ya dijo a Moshe:
Dile a los hijos de Israel lo siguiente: ustedes observarán mis Shabbats, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy ya quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Sí, amigos, pues es claro que el Eterno aquí en Éxodo, en la Torá del Altísimo, nos está diciendo que la señal que hay entre los que creemos en el Eterno y su Hijo Yeshua es el Shabbat, es la señal, el sello que nos caracteriza de los demás creyentes que no guardan el Shabbat, que es de todo sabido que la mayoría de los creyentes guardan el domingo, violando el día sagrado que es el Shabbat. Entonces, si verdaderamente nos decimos seguidores de Yeshua y que realmente amamos a su Padre, el Altísimo, Yud He Vav He, debemos con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas y todas nuestras ganas de guardar su Shabbat, es decir, obedecer el cuarto mandamiento. Hagamos la siguiente oración. Pidámosle al Padre Eterno de allá, mediante su Hijo Rabí Yeshua, nos abre el entendimiento y dé sabiduría para escudriñar su palabra y así cumplir su voluntad día a día, para bendición aquí en la tierra y tener derecho a la vida eterna, y así no ser borrados del libro de la vida. Amén. Así sea. Esperemos que el Padre Eterno tenga misericordia de nosotros, tenga Rahem, y nos permita estar en el paraíso con Él, en el milenio con Rabí Yeshua, y no seamos arrojados al fuego eterno. Porque recordemos que Rabí Yeshua vuelve pronto y va a venir por quienes tuvieron fe en Él y guardaron los mandamientos de su Padre Yud He Vav He, es decir, que aplicaron la fórmula de salvación, que es tener fe en Yeshua y hacer las obras del Altísimo. Eso es la fórmula sencilla para alcanzar la vida eterna y tener bendición aquí en este mundo. Recordemos que Yeshua en Apocalipsis 22, 12 al 16 nos dice que prestemos atención. Dice Yeshua: yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Qué bendecidos, nos dice Yeshua, son aquellos que guardan la Torá del Eterno, sus mandamientos, para que así tengamos derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera, nos dice Yeshua, están los perros. ¿Quiénes? Los que mal usan las drogas en relación con lo oculto, los inmorales sexuales, asesinos, adoradores de ídolos y todos los que aman y practican falsedad. Yo, Yeshua, es el que les habla, Yeshua de Nazaret. Escúchenlo y sigámoslo, escuchémoslo, para tener derecho al árbol de la vida y entrar en las puertas de la ciudad amada del Altísimo, Jerusalén. Muy bien, amigos, pues el tema de hoy es el siguiente y es una pregunta: ¿mandamiento del Altísimo o tradición humana?
¿cuál vas a respetar? Te hago la pregunta, amigo. ¿Vamos a respetar los mandamientos del Altísimo? ¿O vamos a respetar las tradiciones humanas? Recordemos que el mandamiento del Altísimo nos dará bendición en esta tierra y nos dará, probablemente, si Él tiene misericordia de nosotros, la vida eterna y estar con Yeshua en el milenio. ¿O qué vas a hacer? La tradición humana, lo que sigue la mayoría de la gente, que no te da vida eterna ni te da bendición, sino al contrario, te puede acarrear maldición. ¿Cuál es la que vas a respetar? Tú decides. Veamos la Biblia en Marcos 7, 1 al 3. Dice: se juntaron a Rabí Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Rabí Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Que estaban Rabí Yeshua, los fariseos, los escribas y los discípulos de Rabí Yeshua. Los fariseos y los escribas, al momento que ven a los discípulos de Yeshua comiendo con manos inmundas, es decir, no lavadas, los empezaron a criticar, los empezaron a condenar. ¿Por qué? Porque ellos se están aferrando a la tradición de los ancianos, a la tradición de los fariseos y escribas. Continuemos con lo que dice el Marcos 7:5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ojo aquí, le estaban preguntando a Yeshua, a Rabí Yeshua, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, Rabí Yeshua les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y continúa diciendo Yeshua en Marcos 7:8: porque dejando el mandamiento del Altísimo, ojo aquí, porque dejando el mandamiento del Altísimo, se aferran a la tradición de los hombres. Aquí está Yeshua mencionando un conflicto que existe aún en día, de si la gente o creyente debe seguir un mandamiento o una tradición, que obviamente Yeshua está condenando a los fariseos y escribas de por qué se aferran a las tradiciones de hombres, sino lo que se debe obedecer es el mandamiento del Altísimo, él o los mandamientos. Vayamos reflexionando. El pueblo cristiano, católico y demás creyentes en el Eterno y su Hijo Rabí Yeshua creen muchas veces que ciertas doctrinas o tradiciones de su iglesia, ordenadas e inculcadas por su pastor o cura católico o roes, son agradables al Eterno. Incluso creen que son mandamientos del Altísimo, siendo solo mandamientos de hombre,
Por lo tanto, nos dice el Eterno que en vano es su obediencia, porque su corazón está muy alejado del verdadero mandamiento de la Torá, del Altísimo, estando por tanto en pecado. Pensemos, por ejemplo, muchos cristianos, católicos y demás semejantes hoy en día, por más que les digas que Rabbi Yeshua no nació un 24 de diciembre, y además les indicas que en ninguna parte de la Biblia viene su nacimiento en la fecha señalada, no te creen y siguen aferrados a la tradición de la Navidad pagana, celebrándola en sus iglesias o congregaciones junto con sus pastores y curas católicos, alejando cada vez más a la congregación de la verdadera voluntad del Eterno. Es decir, los cristianos, católicos y demás creyentes le hacen más caso a la tradición humana, a las costumbres, que a la palabra del Altísimo, que a los mandamientos de la Torá del Rey, haciendo a un lado al Padre y a Yeshua su Hijo, con la excusa de que supuestamente la tradición da cumplimiento a un mandamiento del Altísimo, pero nada más lejano de la realidad, que esas tradiciones alejan cada vez más a los creyentes de la voluntad del Altísimo. Reflexionemos sobre eso. Muy bien. Entonces vamos a analizar qué es realmente, o qué era en aquel tiempo, el lavamiento de manos para comer pan en Israel. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para entender el versículo que acabamos de leer, donde los discípulos de Yeshua son criticados y condenados por comer pan sin lavarse las manos. Porque muchas veces uno piensa, bueno, ¿por qué tanta crítica? ¿Por qué tanta condena por no haberse lavado las manos? Uno en realidad uno cree que los discípulos no se lavan las manos con jabón y agua, porque es lo que acostumbramos acá, pues la mayoría de la gente que comemos comida, siempre nos lavamos las manos. Pero vamos a ver qué significaba realmente para el israelita, el judío, en aquel tiempo, comer pan con un lavamiento previo de manos. Dice que hoy en día, como en la antigüedad, en el Estado de Israel y entre los judíos que no siguen a Rabbi Yeshua, a excepción de los judíos mesiánicos que sí siguen a Rabbi Yeshua, se encuentra aún vigente el ritual. Ojo, aquí es un ritual. Se encuentra vigente el ritual del lavamiento de manos para comer pan, el cual se define de la siguiente manera. Nada más cabe recalcar aquí, antes de entrar en el análisis, que el lavamiento de manos era en aquel tiempo, y es actualmente en el Estado de Israel, un ritual que no tiene nada que ver con el lavarse las manos con jabón, que es algo distinto. Dice la definición que el lavamiento de manos para comer pan es un precepto de origen rabínico. Vamos aquí a mencionar a los rabinos para efectos didácticos, pero les hago la aclaración, y el canal les hace la aclaración, que no estamos de acuerdo en llamarles a nadie maestros, rabinos, morés, doctores de la ley, a nadie. Únicamente estamos autorizados por Rabbi Yeshua de Nazaret para decirle únicamente a él
rabino, maestro de maestros. Recordemos que Yeshua nos dijo muy claro que a nadie llamáramos padre ni llamáramos maestro o rabino, solamente a él, porque Rabí Yeshua es nuestro maestro y es nuestro guía. Nosotros aquí en este canal únicamente somos discípulos de Yeshua, somos talmidim. Ok, aclarado esto, continuemos con lo que significa el lavamiento de manos para comer pan. Entonces decíamos que es un precepto de origen rabínico de los rabinos, es decir, es una tradición de hombre, el lavarse las manos antes de comer pan. Este lavado ritual de manos aparece citado en el Talmud, en Eduyot, capítulo 5, y ahí se cita que los rabinos aplicaron anatema, es decir, maldición, a un judío llamado Eliezer ben Hanoch, pues puso en tela de juicio este lavado de manos ritual. Es decir, entre los mismos rabinos hay discrepancias, no se ponen de acuerdo sobre cómo debe ser un lavado de manos ritualmente hablando, para que vean cómo hay mucha discrepancia entre los mismos judíos allá en Israel. Y entonces se menciona que el citado judío pues actuó de esa forma porque tenía muchas preguntas sobre el lavado de manos, pero los mismos rabinos de esa época y aún en esta época son enfáticos en decir que el lavado de manos es un precepto rabínico y que es un deber respetarlo sin objeciones. Es decir, las tradiciones de hombres en Israel, como en cualquier otra parte del mundo, simplemente nos dicen que deben respetarse, sin objetar, sin preguntar, que deben de obedecerse porque así lo establece el rabí o así lo establece un pastor o un sacerdote, lo cual no estamos de acuerdo. Y nos recuerda que cuando estamos en busca de la verdad del Eterno y su Hijo Rabí Yeshua, y nos da flojera leer la Biblia y recurrimos al pastor o cura católico o moré y le preguntamos cosas difíciles, inmediatamente nos dicen que el Eterno, que Dios así lo ordenó y no hay nada que discutir. Son tajantes cuando vas a hablar con un sacerdote, un pastor, un roe. Pero amigo, si te armas de valor y te quitas la flojera e investigas en la Biblia y les pruebas que lo que dicen es falso, que es solo tradición y que el Eterno así no dijo tal o cual cosa, ¿qué es lo que pasa? Pues inmediatamente se enojan contigo, te expulsan de la congregación por no convenir a sus intereses. ¿Por qué? Porque les contaminas a las ovejas, que les representan mucho dinero. Y no conviene que una oveja despierte y les arruine el negocio, del cual ellos son los que viven de él. Nada más recordemos eso, que desgraciadamente las congregaciones hoy en día, la mayoría, son un negocio. Muy bien, continuemos con el lavamiento de manos para comer pan. ¿Cuál es el motivo del por qué se instituyó ese ritual de lavamiento de manos para comer pan? Es debido a que las manos, según dicen los rabinos, se hallan en constante movimiento y manipulan o tocan cosas en forma permanente, que en hebreo ese movimiento de manos se le llama Yadaim Askaniot, y en consecuencia nos volvemos inmundos. Esa es la razón por la que
El lavamiento de manos para comer pan se instituyó por tocar cosas que nos vuelven inmundos. Bueno, veamos. Entonces los sabios, los rabinos en aquella época y aún en esta época, exigen de los Kohanim, es decir, de los sacerdotes, levitas, los judíos, que se lavaran las manos ritualmente, ojo aquí, ritualmente, antes de consumir la ofrenda o la terumá en hebreo, que es la ofrenda para el Altísimo. E hicieron extensiva esta exigencia a todo el pueblo de Israel para facilitar el consumo de la misma. Es decir, los rabinos, cuando había sacerdotes en el templo y iban a consumir la ofrenda para el Altísimo, les instituyeron el lavamiento de manos para comer pan, para que se lo lavaran ritualmente hablando y lo comieran. Y de una vez dijeron, bueno, pues vamos al pueblo a decirle que también lo haga, para que se vayan acostumbrando a lavarse las manos antes de cualquier cosa. Así, todo el que come pan debe lavar sus manos para purificarlas. Y en cuanto se reconstruya el templo, el sagrado templo, las personas tendrán integrada la costumbre de comer con pureza. Este ritual, amigos, exige que antes de comer tengas las manos limpias, es decir, que te hayas lavado con jabón, y después debes hacer el ritual para que al comer no te hagas impuro. Si observan aquí, el lavado de manos no es tanto por la higiene, sino que es un ritual únicamente para que no te contamines espiritualmente hablando. Continuemos. Vamos a ver ahora en qué consiste el ritual de lavado de manos, que en hebreo se llama Netilat Yadayim. Cómo realmente que en aquella época y actualmente el judío lo aplica, lo hace físicamente. Bueno, antes de comer, dice la halajá, es decir, halajá es la forma de hacer las cosas de las tradiciones. Dice que la comida debe incluir un pan o matzá es pan sin levadura. O bien, si vas a comer una torta, debes de lavarte también las manos ritualmente. ¿Por qué? Porque pues, el pan se considera el alimento básico. Entonces aquí está una clave, o sea, el lavamiento de manos debe incluir forzosamente en la comida un pan. Debe haber un pan de por medio para que proceda el lavamiento de manos ritual. ¿Sí? Es lo que debe de haber. Y tal vez esto suena raro lo que les decía ahorita, que antes de que nos lavemos las manos en forma ritual, debemos asegurarnos de tener las manos limpias, es decir, lavarnos las manos con jabón. ¿Y esto para qué? Para que las manos no tengan nada que obstruya el agua o que se impida que el agua llegue a la superficie de nuestras manos. Como ven aquí, el ritual no era en cuanto a forma higiénica, sino más bien era lavarse las manos ritualmente. Es únicamente echarles agua a cada mano. Veamos cómo sigue el procedimiento. Menciona aquí que se llena una copa con agua y se vierte 2 veces en la mano derecha, y se repite lo mismo en la mano izquierda. Y en caso de la gente zurda se debe invertir el orden. Hay judíos
que no lo hacen 2 veces, se vierte en la copa 3 veces, una a la derecha y una a la izquierda, y cuando van tirando el agua separan un poco los dedos para que entre en medio de ellos. Así es como procede el ritual. Y una vez que se echan el agua en cada mano con la copa, se alzan las manos hasta la altura del pecho y se pronuncia una bendición al Eterno. Pero ojo, aquí esa bendición únicamente se debe decir si se tiene la intención de comer más de 60 gramos de pan. Si observan aquí, los rabinos pues imponen rituales, cargas innecesarias para comer alimentos, cuando basta únicamente que uno se lave las manos en forma normal, higiénicamente hablando. Y pues como vemos aquí, los judíos están enojados con Yeshua y sus discípulos porque no hacían los rituales, no hacían lo que hacían los ancianos rabinos. Ese era todo el problema en aquella época. No porque los apóstoles fueran antihigiénicos, sino porque no hacían los rituales que hacían lo que hacían los judíos. Muy bien, vamos a ver qué podemos concluir de este ritual o resumir del lavado de manos antes de comer pan. Este ritual en conclusión es para purificarnos las manos y no ser impuros. Ojo aquí, no ser impuros espiritualmente hablando, los alimentos que tocamos y entran a nuestra boca cuando los comemos, siempre y cuando contengan pan. O sea, el fin del ritual es que cuando toquemos el alimento y nos lo llevemos a la boca, las manos estén puras espiritualmente hablando, y lo que comamos no nos afecte espiritualmente, según la tradición rabínica. Porque como todos sabemos, de manera física, previo al inicio del ritual, las manos deben de limpiarse con jabón para eliminar microbios o parásitos y no nos haga daño el alimento físicamente, por los gérmenes que le podemos transmitir a la comida con nuestras manos. Es decir, el ritual debe verse desde el modo espiritual, porque antes del ritual las manos tienen que lavarse en forma normal para consumir cualquier alimento. Entonces continuemos analizando. Una vez que ya les he explicado en qué consiste el lavado de manos ritual judío de aquella época, y dice en Marcos 7:14 al 16: y llamando Yeshua, Rabí Yeshua, así a toda la multitud, les dijo: óiganme todos y entiendan. Vamos aquí a analizar letra a letra este versículo. Dice Rabí Yeshua: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Aquí Rabí Yeshua lo está diciendo en forma espiritual. Continúa diciendo Rabí Yeshua: pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Analicemos este versículo. Dice Rabí Yeshua que nada que esté fuera del hombre y que entre en él, como en este caso la comida, el alimento, le va a poder contaminar espiritualmente hablando. Al contrario, dice Rabí Yeshua, lo que sale de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, eso es lo que nos contamina. Ese es realmente el sentido del que Rabí Yeshua nos está hablando.
Entonces surge la pregunta: ¿cómo o de qué te puedes contaminar espiritualmente por lo que comes sin haberte lavado las manos en forma ritual? Ojo aquí nuevamente, en forma ritual. Si la comida solo es comida física, que una vez procesada vas al baño y la expulsas, ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Aquí, amigos, el problema no radica en si te lavaste las manos con jabón, porque eso no discutían los escribas y fariseos, sino el no haber hecho el ritual del lavado de manos. Recordemos que el ritual exige una limpieza previa de manos antes de iniciarlo. O sea, ténganlo por seguro que los apóstoles, antes de comer, por higiene, sí tuvieron que haberse lavado las manos forzosamente para comer los alimentos. Pero los apóstoles les faltó hacer el ritual del lavado de manos exigido por los rabinos, del cual Yeshua no estaba de acuerdo, porque Yeshua no vino a obedecer rabinos, vino a que nosotros obedeciéramos los mandamientos del Altísimo. Rabbi Yeshua no vino a obedecer tradiciones, sino a quitarlas para que obedeciéramos los mandamientos del Altísimo. Por eso los discípulos de Yeshua no se lavaron las manos ritualmente, porque no estaban obligados por la Torá, por los mandamientos del Padre. El lavado de manos ritual era únicamente una obligación rabínica, ¿sí? Únicamente los fariseos y escribas la obedecían porque ellos eran y son seguidores de rabinos, de hombres. Entonces aquí claramente Rabbi Yeshua nunca desobedeció el mandamiento del Padre, desobedecía judíamente hablando, desobedecía los mandamientos de los hombres, no los de su Padre. Entonces Yeshua claramente aquí no estaba obligado, ni él ni sus apóstoles, a llevar a cabo el ritual del lavado de manos, porque, como les dije anteriormente, era y es una imposición de los rabinos. Por ese motivo no se lavaban las manos, ritualmente hablando. Continuamos diciendo qué es lo que dice Rabbi Yeshua al respecto. En Marcos 7:17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y decía Yeshua, y aún nos dice Rabbi Yeshua, que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Y aquí estaba hablando espiritualmente, porque de dentro, dice Rabbi Yeshua, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es decir, Yeshua nos está diciendo que de dentro del corazón todas las maldades salen, y y son las que contaminan al hombre, son las que nos contaminan nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, el fornicar, el ser avariciosos, ser envidiosos, ser soberbios. Eso es lo que nos contamina, lo que nos aleja del Padre, lo que nos hace que no cumplamos sus mandamientos, no obedezcamos al Padre, porque es de todo sabido que el robar, el matar, el Padre lo prohíbe. Entonces de dentro de nosotros, de nuestros actos, es de donde sale
todo lo malo. Por eso Rabí Yeshua no se lavó las manos, porque ¿cómo era posible que los rabinos de aquella época, los fariseos, los escribas, creyeran que por comer alimento que es contaminado por las manos, espiritualmente hablando, nos fuera a contaminar nuestro espíritu, si es únicamente alimento material? Entonces, ¿qué es lo que concluye aquí Rabí Yehoshua? En mi opinión, es cómo es que se atrevían los escribas y fariseos a condenar a sus discípulos por no lavarse las manos ritualmente, si la verdadera contaminación viene del corazón. Comer un alimento sin lavarte las manos en forma ritual no te hace pecar. Te hace pecar lo que tu mente y corazón maquina para hacerle el mal al prójimo, cuando te dejas dominar por la envidia, por la soberbia, por la lujuria, al no estar en comunión con el Padre y el Hijo, así como la constante oración. Eso es en mi opinión, lo que puedo concluir de lo que pensaba Rabí Yeshua de Nazaret. Veamos ahora Marcos 7:9. Les decía también: bien invalidan el mandamiento del Altísimo para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí en Marcos 7:9 nos dice Rabí Yeshua que por seguir tradiciones de hombres, por seguir imposiciones rabínicas, imposiciones pastorales, imposiciones de roes, de curas, de pastores, estamos invalidando mandamientos del Altísimo. Estamos en desobediencia casi total por seguir lo que la mayoría de la gente y creyentes hace, tal como les decía ahorita, como la Navidad. Aún sabiendo que es una tradición que no existe en la Biblia, la gente lo hace, y eso no es correcto. Y aquí nos pone el ejemplo Yeshua sobre el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. De ese ejemplo nos dice lo siguiente. Veamos Marcos 7:11 al 13. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, es ofrenda al Eterno, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra del Altísimo con su tradición que ustedes han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Es decir, aquí Yeshua les está reclamando a los fariseos y escribas, rabinos, que estaban poniendo más alto la ofrenda al Altísimo que el honrar al padre y a la madre. Es decir, el rabino les quitaba los diezmos, aun y cuando ese diezmo le sirviera más al papá o la mamá de algún israelita, y hacían que dejaran desprotegidos a los padres por supuestamente dar una ofrenda al Altísimo, que sabemos todos que no era para Dios, sino que era por el bolsillo de los rabinos, como actualmente en las iglesias cristianas católicas
iglesias pentecostales, pues la gente va y da los diezmos cuando probablemente ellos necesiten ese dinero para sus propias necesidades o necesidades de algún familiar o algún amigo, pero las ponen por encima de la necesidad propia para dársela a un pastor o a un cura católico. Así que pensemos a qué grado las tradiciones o mandamientos de hombre han invalidado los mandamientos del Eterno, en donde se hacen más caso al ordenado por un fariseo, a un rabino, así como a un pastor o un cura católico en nuestros tiempos, diciendo que supuestamente lo ordenaba el Eterno y que dejaban a los padres con necesidades o en el hambre, por darle el dinero a los vividores fariseos y hoy en día a los vividores de la palabra, como lo son la mayoría de los pastores, los curas y actualmente los roes en materia mesiánica. Así de grave está el asunto. Porque ¿qué nos dicen los pastores, curas? ¿Qué nos dicen los roes y predicadores hoy en día? Que la ofrenda y los diezmos son para el Eterno y que Él no se queda con nada. Con eso nos manipulan para que soltemos la ofrenda, el diezmo, y sabemos que eso es mentira. La mayoría de los pastores, curas, sacerdotes y roes, en cuanto ven billetes, dinero, se compran sus carros del año, agrandan sus casas, sus hijos visten ropa de marca, y todo a costa de la fe ciega de los congregantes o feligreses. Son muy pocos los que destinan el diezmo y la ofrenda a los necesitados. Así que analicemos bien a dónde va la ofrenda o el diezmo, si es que ustedes lo dan. Así que creyentes en Rabí Yeshua de Nazaret, los invito a que guarden los mandamientos del Padre Abba Kadosh, y si en su congregación no guardan los mandamientos, sálganse para que no reciban el castigo del Eterno por seguir mandamientos y tradiciones de hombres. También los invito a que si van a dar dinero, ofrenda, no se lo den al pastor, al cura, al roy. Empiecen primero por sus padres, por su familia, por los de su casa, luego los necesitados de su comunidad. Llévenle un dinero, algo que comer a los necesitados de su familia, a sus papás, a los de su comunidad. Porque si toda la congregación en cada ciudad, cada iglesia de cada ciudad le diera a los pobres de su ciudad, la verdad no hubiera tanta necesidad en el mundo y habría menos pastores, curas y roes ricos, mentirosos y aprovechados de la fe. Los invito a que reflexionen y la ofrenda y el diezmo lo den a los de su casa, a los más necesitados, en forma directa, porque los traidores, pastores, curas y roes, la mayoría se lo quedan y lo gastan en ellos. Reflexionen. Recordemos que la religión pura y sin vicio o sin mancha de delante del Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Así que si quieres dar ofrenda, dásela al huérfano, dale la ofrenda a la viuda cuando estén en necesidad, y guárdate de hacer el mal obedeciendo los mandamientos. Esa es la verdadera religión. Recuerda lo que dice en Éxodo 22:22: a ninguna viuda ni huérfano afligirán. Si en tu familia hay un huérfano o una viuda, no les amargues la existencia. Ayúdalos con tu ofrenda en lugar de dársela al pastor, que la va a invertir en su carro nuevo o en los tenis de marca de su hijo. Ayuda mejor a la gente directamente. Ofrenda a los necesitados, pero en forma directa. Veamos pues la conclusión final a la que llegamos sobre el análisis de estos versículos. Debemos obedecer a los mandamientos del Eterno, los cuales te traerán bendición aquí en la tierra y vida después de la muerte, ya que los mandamientos de hombre solo te desviarán de la voluntad del Padre Abacadosh y de seguir a su hijo Rabí Yehoshua de Nazaret, y te inducirán a violar sus mandamientos, contaminándote y saliendo de tu corazón toda clase de pecado, como la soberbia, la envidia y el adulterio. Esa es la conclusión final. Amigos, nada más para aclararles, cuando digo Rabí Yehoshua de Nazaret, estoy hablando de Yeshua, el Hijo del Altísimo. Yehoshua es el nombre completo de nuestro Salvador, y Yeshua es su nombre corto. Yehoshua significa el Altísimo salva, y Yeshua significa salvación. Les aclaro para si escuchan términos hebreos sepan de qué estoy hablando. Y antes de terminar este tema, les debo aclarar algo acerca de los alimentos. Amigos videoyentes, los escribas y fariseos, así como Rabí Yehoshua, no discutían si los alimentos eran puros o impuros, limpios o no limpios. Ellos, como judíos, como israelíes, les quedaba muy claro, amigos, qué alimentos les estaba permitido comer y cuáles no, según el catálogo que ordena la Torá en Levítico en 11 en adelante, para que ustedes en su casa lean sus Biblias y vean qué alimentos podían comer los hijos de Israel y cuáles no, y que nos aplica actualmente a todos nosotros los que queramos estar con la Torá del Padre, los mandamientos del Padre, y los verdaderos seguidores de Rabí Yehoshua de Nazaret. Ahí vienen los alimentos que podían comer o no. Disculpen la interrupción, amigos, pues aquí un poquito la garganta que se me está enronqueciendo, pero ya está nuevamente aquí con el video. Les comentaba que hoy en día los cristianos, los católicos, a excepción de los adventistas, comen de todo, como la mayoría de los chinos, quienes de todos sabido que esa cultura pues come de todos los animalitos que se encuentran, de todo lo que tenga 4, 6, 8 patas, tenga vida y se mueva, eso se comen. Y todo se justifica o lo justifican en que Rabí Yeshua hizo limpios todos los alimentos, según el versículo siguiente, que es Marcos 7:19, que dice: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero aquí se refería a los alimentos permitidos por la Torá, en el sentido de que no se iban a convertir en impuros si no se lavaban las manos ritualmente. Es decir, todo israelita, todo judío, toda persona que sigue a Rabí Yeshua debe saber
que existe un catálogo de alimentos que se pueden comer y los que no se pueden comer, los prohibidos por el Padre y los autorizados. Obviamente en aquella época, en el momento en que Yeshua estaba a la mesa con sus discípulos, no estaban discutiendo sobre si el alimento era puro o impuro en el sentido de comerse, porque era muy claro que ellos estaban comiendo alimentos permitidos por la Torá. Más bien lo que ahí se discutía, como ya lo dijimos ahorita, era si el alimento que era permitido por el Altísimo iba a ser contaminado por las manos de la persona que no se lavara conforme al ritual de los rabinos de aquella época. Eso era la discusión en sí. No en tanto en comer un alimento no permitido, porque les puedo asegurar que obviamente no estaban comiendo carnitas de puerco, que es de todo sabido que el puerco es un animal inmundo, impuro, que hace daño al ser humano. Así que, amigos, hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya sido de bendición y aclaración respecto el lavado de manos ritual, y sobre lo que pensaba y piensa Rabbi Yeshua en cuanto al lavado de manos. Gracias por haber visto y llegado al final de este video, y nos despedimos con la bendición de Números 6, 23 al 26, que dice: hablaron y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: toda la persona que se considere seguidor de Yeshua, se considere hijo del Altísimo, parte de Israel, es esta oración. Y dice: el Altísimo los bendiga y los guarde. El Altísimo haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Altísimo alce sobre ustedes su rostro y pongan en ustedes paz. Gracias.